Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles esta breve reflexión sobre un pasaje que en lo particular me encanta. Esto está en el libro de Efesios, capítulo 1. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajó mucho, ahora sí que hizo viajes misioneros y evangelizó mucho y levantó iglesias en la región de lo que es la actual Turquía, donde estaba la ciudad de Éfeso, ¿no? Y otras ciudades importantes del Imperio Romano. Esta carta él la escribe, es una carta general que le escribe a esas iglesias que estaban en esta región. Después se le pone a la carta a los Efesios porque era la ciudad más importante de la región. Pero en realidad es una carta circular, es una carta que él manda a esas iglesias y que empezó a circular en las iglesias de esa región de Turquía, de la actual Turquía. Y es una carta muy importante, es un libro muy importante de la Biblia. La misma escritura nos dice que todos los libros, todos los pasajes, todos los libros de la escritura son útiles, son inspirados por Dios, funcionan, sirven y tienen un propósito que cumplir. Pero ciertamente que hay libros más importantes que otros. Y Efesios aquí va al tú por tú peleándose el título del libro más importante de la Biblia, ¿no? Probablemente, a mi parecer y al de muchos, con el libro de Romanos y el libro de Génesis. Y en parte es por esta condición, que es una carta que le escribe a varias iglesias, no le escribe a un grupo especial de personas, ¿no? Como si hay otras, por ejemplo, las cartas a los Corintios, es a una iglesia en particular y toca temas muy particulares de esa iglesia. Aquí no, aquí como es a un grupo en general, el apóstol se centra en lo que podríamos llamar como principios generales, ¿no? Y en este sentido, Efesios viene a ser, quizás junto con la, no quizás, junto con la carta a los romanos, pues parte de lo que podrían llamar la constitución cristiana, ¿no? Los principios fundamentales de lo que constituye el cristianismo y en qué se basa. Y por eso es una carta tan importante y hay que tomarla con ambas manos en cuanto al estudio y la meditación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos al versículo 3 que dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, toda, ¿no? No una. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Entonces aquí está hablando, porque, ¿por qué es tan importante esto? Sobre todo en los cristianos, en las iglesias cristianas, está esta máxima, ¿no? De que la bendición viene con la obediencia. Y es verdad, en estricto sentido es verdad, porque si tú caminas con Jesús, si tú pones en práctica su palabra, ¿no? Si tú sigues sus preceptos, si tú pones tu fe en Él y Él te empieza a transformar y empieza a hacerte más parecido a Él, claro que vas a ver más bendiciones, ¿no? En ese estricto sentido, efectivamente, al caminar con Él, al ser obediente, ¿no? A lo que Él le gustaría ver en ti, pues vas a ver más bendición. Pero aquí el apóstol nos llama la atención a bendiciones que no están en el futuro, sino más bien en el pasado. Y él dice: dale gracias a Dios, alaba a Dios por todas esas bendiciones que ya te dio, y dice toda clase de bendiciones, ¿no? Si hay muchos tipos de bendiciones que ya recibiste. ¿Cuándo recibiste? No cuando te bautizaron, no cuando naciste, no cuando cumpliste algo en particular, sino cuando fuiste unido a Cristo. Cuando recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador por fe, con ese evento, cuando tú tomaste esa decisión y Dios te colocó en su Hijo Jesucristo, esto viene con todo un kit de bendiciones, podríamos decirle así, ¿no? En el paquete, cuando firmaste ese contrato, viene un kit de regalo y son todas estas bendiciones que recibes en ese momento, ¿no? Y por eso, como aquí les habla a cristianos, se está diciendo que eso ya sucedió. Él ya te bendijo con toda esa clase de bendiciones espirituales. ¿Por qué muchas veces no meditamos? Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos que nos da de este tipo de bendiciones. ¿Por qué no meditamos y por qué no damos gracias a Dios continuamente por esto? Porque aquí mismo dice, bendiciones espirituales en lugares celestiales. Es decir, que no son tan tangibles, ¿no? Espirituales, no físicas, en lugares celestiales, no físicos, ¿no? Y muchas veces dicen ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? No es tan sencillo palpar estas bendiciones y por lo mismo no es tan sencillo, no es tan común, incluso en los cristianos, tenerlas presentes y dar gracias a Dios por ellas, ¿no?
Bueno, aquí vamos a ver qué tipo de bendiciones empieza aquí a destilar el apóstol. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, antes de que existiera cualquier cosa, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Aquí está un pasaje más donde la Escritura afirma que Dios es eterno, ¿no? Él existe fuera del tiempo. Él crea el tiempo y el espacio y todas las leyes de la física. Y entonces, para Dios, hace 4.000 millones de años y el futuro está en el mismo plano, ¿no? Él existe fuera del tiempo y Él te conocía desde antes de haber hecho el mundo, ¿no? Dice un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo, dice, tú me conociste desde el vientre de mi madre, ¿no? Y ahí me entretejiste, ahí me viste por primera vez. Entonces Dios te conoce antes que cualquier otra persona y antes de la creación misma, ¿no? Y dice que incluso antes de ese evento de la creación y millones de años antes de que tú vinieras al mundo, Él te amó, ¿no? Él te amó desde entonces, porque Él existe fuera del tiempo, ¿no? Y para Él siempre te ha conocido. Y dice, y te eligió en su Hijo, en Cristo, para ser santo e intachable, ¿no? Aquí podría decir, bueno, aquí estás hablando nuevamente de la obediencia, de que hay que ser santo e intachable. No, se refiere a que cuando Jesús, por eso dice en Cristo, Él vio de alguna manera, te conoció desde antes, supo que tú habrías de ser una de esas personas que querría conocerlo, que querría reconciliarse con Él y que lo buscó y le dijiste sí a su oferta de perdón y por eso te colocó en su Hijo Jesús. Eso es el mensaje del Evangelio, ¿no? Que cuando tú quieres hacer las paces con Dios, cuando tú te arrepientes, de alguna manera cambias de mente, eso significa la palabra arrepentimiento, Dios te coloca en su Hijo Jesús, te identifica con Él, te pone dentro, te baña en su Espíritu Santo, en su Hijo Jesucristo, y toda la justicia de Dios, de Jesucristo, toda la perfección de Jesús, la perfección moral la coloca en ti. Y por eso Él te ve santo, intachable ante sus ojos. ¿Qué es lo que dice aquí? Para que seamos, fíjate, santos e intachables ante sus ojos. Quizá no ante los ojos de otros, ¿no? Quizá ante los ojos, eso es una certeza que yo tengo, ¿no? Ante los ojos de muchos yo disto de ser santo en muchísimos aspectos, pero ante sus ojos no, porque Él me colocó en Cristo y lo que es cierto de su Hijo Jesús es cierto para mí. Y esto está en muchos otros pasajes de la Escritura, ¿no? Y eso es una bendición, para empezar, ¿no? Que no ves, que es una bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque yo no sentí que yo fuera puesto en Jesús. Yo no puedo ver que estoy colocado en su Hijo Jesús y que cuando Él me ve a mí, vea a su Hijo perfectamente santo e intachable ante sus ojos. Yo eso no lo puedo percibir. Por eso es una bendición espiritual en un lugar celestial, pero que es real y que es verdad. Y por lo cual debiera dar gracias a Dios por eso, ¿no? El versículo 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y esto es espectacular. Es decir, una cosa es que Dios te perdone y Él tiene un corazón de perdón y gracias a lo que hizo con su Hijo en la cruz, Él te puede perdonar. Porque su Hijo Jesús pagó por todas las ofensas de todos los seres humanos, pagó un infierno por cada ser humano y por eso tu deuda puede ser completamente, tu deuda moral ante un Dios santo y perfecto es completamente pagada y Él te puede perdonar. Pero esto nos revela la profundidad del amor de Dios y el carácter de Dios, ¿no? No solo nos perdona, no solo, una cosa es por ejemplo que alguien te ofenda, ¿no? Te lastime, te ofenda o te haga algo, te haga una mala jugada, y que tú decidas en un arranque de magnanimidad perdonarlo, ¿no? Eso es tener misericordia, decir, ok, te perdono, ¿no? Está bien, te perdono. Pero es diferente. Jesús, Dios siempre va mucho más allá, ¿no? Porque Él es infinito. Y todo lo que es cierto sobre Él se va al infinito. Él no solo nos perdona, ¿no? Siendo los ofensores, siendo los que colocamos a su Hijo en la cruz, no solo nos perdona y tiene misericordia de nosotros, va más allá, nos adopta como miembros de su familia, ¿no? Como miembros de su familia. Eso es algo espectacular e increíble, ¿no? Y el apóstol Pablo aquí usa términos legales romanos, ¿no? En el mundo romano, en la cultura romana, la adopción, cuando una persona era adoptada por otra persona, se le transferían todos los derechos legales
de los hijos legítimos, de los otros hijos legítimos. Eras perfectamente igual de legítimo que cualquiera de tus hijos. Y aquí Dios está diciendo, yo te adopté. No solo te perdoné, te adopté y eres ese miembro de la familia real del universo, ¿no? Del Dios creador del universo, pasas a ser parte de la familia real y en automático eres un príncipe, ¿no? Te ha vestido de realeza espiritual eterna, ¿no? Dice la Escritura y otros pasajes, no solo somos herederos de Dios, somos hijos de Dios y por lo tanto somos sus herederos, coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasa a ser parte de la realeza del universo, ¿no? Nuevamente, una bendición espiritual en un lugar celestial, porque yo todavía no lo puedo ver, ¿no? Y dices tú, bueno, soy un príncipe, ¿por qué? ¿Por qué no llego a la quincena quizás? Bueno, porque es una bendición espiritual en un lugar celestial. Es real, tan real como cualquier cosa que vivas aquí, pero está todavía, no, está en espera, ¿no? Es algo que por fe se tiene que concebir, que entender y que creerlo, ¿no? Validarlo. Después vamos a ver que nos da evidencia para que creamos esto, ¿no? Dice el versículo 6, de manera que alabamos a Dios nuevamente, ¿no? Cuando entiendes esto, también cuando lo vas conociendo y sabes que Él habla con la verdad y que vas entendiendo que esto es verdad, porque ya lo conoces, sabes que Él no miente, ¿no? Pues das gracias por eso, al meditar y pensar en esto. Alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Fíjate aquí la constante, ¿eh? Vamos 3 versículos y siempre va diciendo, esto es porque estás en Cristo. Bendiciones espirituales en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, ¿no? Nos eligió antes de haber hecho el mundo en Cristo, ¿no? Nos adoptó como miembros de su familia por medio de Cristo. El versículo 6 dice, derramó su abundante gracia sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo Jesucristo. Entonces, creo que te vas dando una idea de, bueno, cuál es el punto, cómo es que uno recibe este tipo de bendiciones espirituales celestiales. Porque estás en Jesús, porque lo has recibido como tu Señor y Salvador, porque has aceptado su propuesta de perdón, porque lo has hecho tu Salvador y tu Señor. Y viene en el kit, ¿no? Cuando tú firmas este contrato espiritual. Y fíjate el apelativo que utiliza aquí, el adjetivo, la abundante gracia. Abundancia, gracia a borbotones, en abundancia, ¿no? Nuevamente, ¿no? La Escritura declara que antes, si no hemos recibido a Jesús como Salvador, somos enemigos de Dios. Estamos bajo su juicio, estamos condenados a muerte con una condena, con un expediente en el Tribunal Supremo del Universo, donde vamos caminando cada día que amanecemos, es un paso más cerca hacia el cadalso, hacia el juicio final que vamos a tener ante el juez santo y supremo del universo. Y el hecho de que siendo ante sus ojos, un criminal moral espiritual, por haber quebrantado todas sus leyes perfectamente santas, que Él te perdone, ¿sí? Que te coloque dentro de su Hijo y te vea santo e intachable e irreprensible ante tus ojos, que te haga parte de su familia, que te haga uno de sus herederos, que te haga un príncipe, ¿no? Eso es gracia, ¿no? Eso es gracia a borbotones, porque tú no haces esto con un ofensor, con alguien que te ha lastimado, ¿no? Con alguien que te ha dado la espalda, que te ha maltratado, con alguien que te colocó en la cruz, ¿no? Y por eso su gracia en abundancia. Y dice, y debiéramos alabar a Dios por eso, los que hemos recibido de su gracia. Versículo 7 dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Pues yo creo que las mayores de estas bendiciones espirituales dice, y fíjate, aquí sigue con los términos legales, es decir, tanto en el mundo romano, creo que actualmente lo ignoro, la verdad, si así es, ¿no? Pero cuando tú adoptabas a una persona tenías que pagar. No es que compras a la persona, pero había una tasa legal que tenías que pagar por el derecho de la adopción, ¿no? Y aquí Pablo viene sobre esta idea y dice, para adoptarnos, para hacernos miembros de su familia real, para hacernos príncipes y herederos eternos junto con su Hijo Jesucristo, Dios pagó por ese derecho de adopción con la sangre de su propio Hijo. Y esta es nuevamente una expresión de su gracia, ¿no? Aquí se hizo el pago de ese derecho de adopción, con la sangre de su Hijo primogénito, que fue derramada en esa cruz para que Él nos pudiera perdonar. Es el mensaje central del Evangelio, es quizás la mayor de estas bendiciones espirituales celestiales, ¿no?
que todos nosotros hemos quebrado los mandamientos y las leyes justas y perfectas de este Dios dueño y Señor del universo. Y son las leyes de su universo, las leyes morales, ¿no? Ante las cuales nosotros no podemos decir nada. Debiéramos acatarlas, pero no las acatamos y las hemos quebrado. Y por lo tanto somos dignos, legalmente, de una condena y de una sentencia, ¿no? Por haber quebrado las leyes morales, ¿no? Empezando por sus mandamientos, que los hemos estudiado. Y para que Él pudiera perdonarnos sin dejar de ser justo, si Él es juez de este tribunal supremo, ¿cómo nos perdona si estamos hasta el cuello inundados de crímenes morales, ¿no? Por romper sus leyes? Pues por el mensaje del Evangelio, que Él envía a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo Jesús, Dios hecho hombre, hecho carne, vive una vida perfecta, en perfecta obediencia y sujeción a todas las leyes morales de Dios, y llega limpio hasta el final y ofrece su vida voluntariamente para pagar un infierno por cada ser humano, para pagar con todas las deudas que tenemos ante Él y que Él nos pueda perdonar, ¿no? Y por eso Él paga, porque Él dice ahí, le dio gran gusto, eso era lo que Él quería hacer, adoptarnos, y le dio gran gusto hacerlo. También le dio gran dolor, porque para nosotros es gratuita. Nosotros no pagamos nada por esta adopción y este perdón, pero a Él le costó algo espantoso. El infierno para su Hijo, 10,000 millones de infiernos, para poder pagar el pago de esta adopción. Y de esta manera es el amor que Él tiene por nosotros, ¿no? Entonces, otra de estas bendiciones, pues es el completo perdón de todos nuestros pecados, ¿no? Completo, eso nuevamente está en pasado. El tiempo que utiliza aquí el autor, el apóstol, es el tiempo aoristo en griego, que es un tiempo que se refiere a acciones que de alguna manera sucedieron en el pasado. Quizá no se especifican exactamente cuándo, pero que son cosas que ya sucedieron, que ya pasaron, ¿no? Y este es el tiempo que se utiliza continuamente en este pasaje, ¿no? Es algo completado, esto ya pasó, ya fuiste perdonado completamente por este Dios, ¿no? Ya te revistió de gracia y ya te hizo su heredero. Y fíjate que ahí dice, compró nuestra libertad. Esto quiere decir que otra de las bendiciones espirituales celestiales, que no son tan fáciles de ver, es que te ha hecho libre. Y tú puedes decir, pues yo soy libre. Hasta donde estoy enterado soy libre, ¿no? Pues quizás eres libre en esta sociedad, ¿no? No estás en la cárcel, no lo sé, no eres siervo de nadie. Pero la Escritura dice que somos esclavos, ¿no? Que somos esclavos del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la Escritura. Eso quiere decir que cuando tú no conoces a Jesús, estás dominado por tu naturaleza caída. Es imposible que tú puedas transformarte a ti mismo, es imposible que tú puedas transformar todo aquello que no te gusta tu carácter, es imposible que tú puedas desarrollar un corazón auténticamente generoso, un corazón que ame sin exigir nada, porque estás condenado a un cuerpo caído, ¿no? Que es imposible de que agrade a Dios, ¿no? Es imposible agradar a Dios cuando no estamos en el Espíritu, sino solamente en carne, dice Romanos, dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y entonces Él paga por esa libertad, no solo por la adopción, sino por sacarte de esa situación y traerte a una condición en este mundo, eso sí bien tangible, con la posibilidad de ser transformado en todo sentido. De que Él puede empezar a trabajar en ti y empiece a reconstituirte paso a paso, palmo a palmo, célula a célula, espiritualmente hablando, ¿no? Y a traerte a una vida completamente nueva. Por eso dice la Escritura, todo el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, ¿no? Espiritualmente hablando. Entonces, dice el versículo 8, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Otra de las grandes bendiciones que vienen con espirituales en los lugares celestiales, que vienen cuando recibes a Jesús, que empieza a cambiar tu mente, hemos hablado de esto también, empieza a abrirte los ojos para que veas cuál es la realidad del mundo, cuál es la realidad espiritual de las cosas, entiendes el tema del ser humano, se empiezan a responder las grandes preguntas que hay, tu vida empieza a adquirir propósito, pero adquieres mucho conocimiento y sabiduría, ¿no? Es algo valiosísimo, ¿no? Te da la capacidad de discernir, de tomar las decisiones adecuadas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pagado precios altísimos por malas decisiones, ¿no? Por no ser sabios, por no tener, dijeras tú, pues no tenía yo toda la información. En eso consiste parte de la sabiduría, ¿no? Que Dios coloque su mente en ti, que puedas empezar
a ver las cosas como son realmente y a tomar decisiones sabias en donde vengan más bendiciones, ¿no? Donde las cosas salgan bien continuamente. Y esto es espectacular porque además te da propósito y rumbo, ¿no? Cuando tú empiezas a entender y empiezas a comprender estas verdades profundas, pues empiezas a darte cuenta que tu vida tiene un propósito, ¿no? Que importa, que amén de lo que pueda pasar aquí abajo, puedes participar en la historia eterna. Porque también es otra de las grandes bendiciones que Dios nos da, ¿no? Nos invita a participar en su plan de rescate y redención para la humanidad. El versículo 9 dice, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Este es parte de lo que veníamos hablando, ¿no? Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Versículo 11 dice, es más, nuevamente, fíjate, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Pues si te ha hecho su hijo, si has sido adoptado, si has sido hecho un príncipe o una princesa eterna, también eres partícipe de su herencia, ¿no? Y la Escritura reafirma esto en otros pasajes donde dice que hay una herencia que te está esperando, ¿no? Que en la nueva tierra y en los nuevos cielos, cuando Jesús regrese, tienes una herencia asegurada, o sea que tienes una heredad mucho, quizás más espectacular de lo que esperas y de lo que te imaginas, y todo un plan para ti eterno, ¿no? Esta es otra de las bendiciones que no las podemos ver ahora, ¿no? Que no las podemos ver, pero que no dejan de ser ciertas. Y bueno, para ir terminando, dice, aquí la reflexión es, bueno, ¿cómo saber que esto es verdad, ¿no? Porque se oye muy bonito, se oye espectacular, pero ¿cómo sabemos que realmente nos deja así nada más? Ahora sí que fe ciega completamente y confiar en eso. No, el versículo 14 dice, el 13 dice, ahora ustedes los gentiles, o sea, no judíos, también han oído la verdad, la buena noticia, evangelio significa buena noticia, la buena noticia de que Dios los salva. Y además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Aquí es muy claro el mensaje del Evangelio. Cuando tú recibes a Jesús, cuando creyeron en Cristo, esto no se refiere a un asentimiento mental, porque muchas veces decimos, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, ¿no? Yo sí, incluso, ¿no? Yo sí creo que Jesús murió por mis pecados o por los pecados de la humanidad, pero no entendemos eso, ¿no? Y todo se queda en un pensamiento, en un asentimiento mental. La misma Escritura dice, pues también Satanás cree en Cristo, o sea, también él cree en Dios, y de hecho él no duda, tú sí dudas, pero él no duda, ¿no? Entonces no se refiere a creer mentalmente. Cuando la Biblia habla de creer de fe, es que tú entiendas que Él es tu única alternativa para salvación, que Él es el único medio, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual pueda ser perdonado y ser hecho salvo y tener salvación y vida eterna, más que por Jesucristo. Y que tú llegues y le digas, perdóname, y coloca todas esas veces que he quebrado, que no he hecho lo correcto, que he dejado de hacer lo correcto y las que me falten por hacer, perdónamelas. Si es verdad que tú ya pagaste por mí en esa cruz, yo acepto tu oferta, acepto tu perdón, ¿no? Entonces, cuando crees en Cristo como tu Salvador, eso significa, ¿no? Dice aquí en otras versiones, dice, Dios los selló, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Es como si ya han visto cómo hacen con las vacas, ¿no? Que les ponen un sello para decir, esta es mi vaca. Bueno, pues algo así, dice él. Dios te sella, te coloca su Espíritu Santo en ese momento donde tú le abres el corazón y dices, este es mío, este es mi hijo, está adoptado, este paquete se entrega completito. Y nuevamente usa un término legal. En el mundo romano, tal vez has visto las películas, en el mundo antiguo en general, se usaban como firma los sellos, ¿no? Se hacían sellos y entonces los reyes o las personas importantes sellaban documentos y otras cosas y el sello era inviolable, ¿no? O sea, te iba la vida. Si tú abrías el sello sin que fuera para ti la instrucción, el documento, era muerte, ¿no? Y lo que está diciendo Dios es, yo estoy poniendo mi sello en esta persona, ¿no? Cualquiera que este paquete se entrega completito y cualquiera que atente a otra cosa, pena de muerte para el que intente, para que el que ose quebrar este sello, ¿no? Dice, Él te sella con su Espíritu Santo. Y esta es la garantía, dice el versículo 14, dice, de hecho, esta es la garantía que tenemos por parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo, ¿no?
Entonces esta es la garantía tangible de que estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales son reales. ¿Y qué es esto? Podrá decir, si tú no eres cristiano, tal vez no te queda claro es esto, pero cuando tú recibes a Jesús por fe, cuando le abres el corazón y le invitas a tu vida y lo tomas como Salvador, eso sí se hace tangible. Aquí sí empiezas a un nivel ya no mental, ya no tanto lógico, ya no tanto de lo que puedas leer en la Escritura, sino ya personal, empiezas a sentir su presencia real. Empiezas a ver cómo se empieza a manifestar en tu vida, empiezas a escuchar su voz, empiezas a ver cómo Él te empieza a hablar, cómo se hace patente y manifiesto en tu vida, ¿no? Y por eso es una garantía, ¿no? Es una pequeña muestra, dice Dios, de que va en serio, ¿no? De que todo esto es real, de que esas bendiciones son reales, ¿no? Para que lo puedas experimentar personalmente y esto alimente tu fe en que estas promesas, estas valiosísimas y eternas promesas que no ves, que tal vez no sientes, pero que sepas que son reales, porque yo soy real. Yo te invitaría a que tomes esta oferta, ¿no? Porque Dios es tan rico y tan rico en gracia, en bondad y en recursos y es dueño de todo, que todos están invitados a ser parte de su familia y todos pueden ser adoptados, ¿no? Aquí no tiene por qué haber envidia entre los que ya hemos sido adoptados por este gran rey, ¿no? Porque hay espacio para todos, ¿no? Y hay recursos infinitos para todos, es lo que dice la Biblia. Y Él nos llama, parte de estas bendiciones espirituales es que nos invita a ser parte de su plan para rescatar a otros, para llamar a otros, a esta gran familia, ¿no? Y por eso la invitación esta noche, agradeciendo esta bendición espiritual en lugares celestiales que Dios me ha dado, de decirte que tú también puedes ser partícipe, ¿no? Que tú también lo puedes conocer, que tú también le puedes decir, yo quiero ser parte de tu familia, yo quiero vivir tangiblemente esto, yo quiero que te manifiestes en mi vida. No solo eso, si tú de verdad me ofreces un perdón absoluto por todo lo pasado, presente y futuro que pueda hacer, y me haces parte, y me haces tu hijo, y me haces parte de tu familia, y me das todo esto que estás diciendo, más muchas otras cosas, otras bendiciones más, pues yo lo acepto, ¿no? Y eso es todo lo que tienes que hacer. Esto es todo lo que tienes que hacer. Dice ahí, cuando creyeron en Cristo, cuando le abrieron el corazón, serás sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y eso vale para todos. Él es el que se muere de ganas porque tú digas que sí. Dice ahí, eso era precisamente lo que Él quería hacer desde antes de la fundación del mundo y le dio gran gusto hacerlo y le dará gran gusto de que tú aceptes su oferta de perdón y de adopción por este gran Rey lleno de gracia infinita y bondad que quiere vertir todas esas bendiciones sobre ti. Yo te diría que lo hagas hoy mismo, que no lo dejes para mañana, para que sea sellado y para que tú también empieces a creer que esto es verdad, que esto es realidad y que lo puedes experimentar. Dios los bendiga, nos vemos pronto, si Dios quiere.